Volvemos al diálogo abierto, como lo habíamos adelantado, para seguir hablando sobre el crimen, la delincuencia y cómo estas bandas han ido creciendo en Sudamérica, porque hay un evento importantísimo, Maite, que se va a iniciar mañana. Así es, y para hablar de estos temas que son tan importantes, han sido convocados por, obviamente, ya habíamos dicho, el Colegio de Abogados de Lima. Está con nosotros su decano, el doctor César Bazán. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Coméntenos, antes había estado aquí en el programa para comentarnos de esta situación que obviamente es relevante porque es una suerte de gran hermanamiento de juristas de varios países de la región tratando de buscar soluciones a un problema álgido que obviamente pues justamente se comparte entre todos, que es la inseguridad y el crimen organizado. Claro, usted ha usado la palabra correcta, es un hermanamiento que estamos forjando los colegios de abogados de los principales países de América Latina. Hay un enemigo común, que es la delincuencia, pero esta delincuencia ya trasciende nuestras fronteras, avanza y es una delincuencia organizada de manera internacional. Entonces tenemos que enfrentarlo también de manera organizada internacionalmente, haciendo las propuestas a nuestros gobiernos sobre cuáles son los problemas que se nos presentan y cuáles podrían ser las soluciones para poder enfrentar a esta delincuencia. Ahora, cada país va a llevar su experiencia, ¿verdad? Sí. Va a traer probablemente también propuestas que deben ser muy parecidos. Digamos, la problemática de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú debe ser muy parecida. Pero usted nos decía también fuera de micrófonos que viene una delegación mexicana, que sin duda es donde, digamos, el crimen organizado es mucho más duro. Sí, claro. En la primera reunión que tuvimos hace 3 meses atrás, de manera virtual, uno de los más entusiastas fue el presidente de los abogados de la Ciudad de México, porque ellos tienen una criminalidad que ha avanzado mucho y intervienen diversos factores, dentro de ellos el narcotráfico, pero también Colombia, porque Colombia también tiene su manera de manejar la situación, diferente de la de México, pero los problemas son los mismos. Y los sicarios que invaden ahora Ecuador para cometer este tipo de delitos, también el de Ecuador está muy entusiasmado, el de Bolivia está viniendo, el de Chile también, y los otros están participando de manera virtual. Cada uno nos da una experiencia de manera distinta porque la criminalidad se maneja de acuerdo con las características propias de cada uno de los países, pero el elemento común es el mismo: atacar al crimen organizado de manera internacional y establecer un foro permanente en el cual los abogados podamos ilustrar a nuestros gobiernos y pedirle los cambios que sean necesarios en la legislación para que esta criminalidad no siga prosperando. Y, por ejemplo, ¿qué cambios podrían proponerse? Hay una situación que es una disyuntiva internacional. En Chile, por ejemplo, ha aumentado mucho la criminalidad, entre otras cosas porque en respeto a los derechos humanos no se puede, de alguna manera, apresar a las personas a menos que estén en una flagrancia evidente, y la verdad que el crimen se organiza muy bien y es un tema que justamente se pone en la mesa. ¿Cómo tratar de tener eficacia, no solamente apresando, sino también eventualmente en defensa propia, contraatacando de esa manera también? Claro, uno de los primeros temas que vamos a tratar es una experiencia que en este momento estamos fomentando también con el presidente de la Corte Suprema y los alcaldes de las municipalidades, es decir, establecer nuevas unidades de flagrancia en la cual el delincuente que es encontrado robando, arrebatando o asesinando a alguna persona para robarle su celular y que inmediatamente es capturado, sea llevado ante la Fiscalía. En la Fiscalía se le abre el proceso investigatorio, se formula denuncia ante el juez y se pide la detención inmediata. Se le hace la prueba de absorción atómica, se hace pasar al médico legista y en el plazo de 4 o 5 días ya tenemos el expediente completo. Y entonces en menos de una semana podemos tener una sentencia firme contra este tipo de personas. Esto que está empezando a dar buenos resultados en el plan piloto se está ampliando porque hoy día hemos tenido también una reunión con el presidente de la Corte Suprema hacia otras municipalidades y lo podemos llevar como un ejemplo a los demás países para que esto pueda funcionar de la misma manera. Aquí en el Perú, el presidente de la Corte Suprema ha propuesto un proyecto de ley para que estas unidades de flagrancia tengan todo el respaldo jurídico del caso. Ese es un tema.
El otro tema es compartir información. Dije la vez pasada que la propuesta es que compartamos información de aquellos extranjeros que han sido expulsados de nuestros países. Esos que no son bienvenidos, no deben ser bienvenidos en ninguno de nuestros países. Entonces los enviamos a Venezuela o a Ecuador o a Bolivia, de donde vinieron, ¿sí? Y ingresan por otro lado, utilizando otros países en vía de tránsito. Bueno, los arrojamos de un solo lugar y ninguno de nuestros países debe recibirlos. Claro, y Sí. esa base de datos que además permita también otra norma poder lograr que las extradiciones o las expulsiones sean mucho más rápidas. Mire, este ciudadano venezolano que se refugió en Colombia, no es por un caso de seguridad, pero sí por trato de una mujer, han pasado 3, 4 meses y hasta ahora no podemos tenerlo en el Perú. Claro, es que se puede hacer de dos formas, de la forma fácil o de la forma difícil. La forma fácil es simplemente que el país lo expulse, como fue el caso de Orellana. No sé si ustedes recuerdan, fue capturado en Colombia y en el transcurso de 10 días ya estaba en Perú porque el gobierno tomó la decisión política de expulsar. Aquí ha podido suceder lo mismo, pero no lo hicieron. Entonces lo que hay que hacer es que estas normas de protección, que está bien que funcionen más rápido y que puedan traerlos inmediatamente a Perú. En Estados Unidos también es lento. Recuerden el caso del presidente Toledo, que estuvo durante bastante tiempo detenido inclusive y no podía venir. Pero si estamos todos de acuerdo en luchar conjuntamente contra la delincuencia, compartamos también las órdenes de captura que existen contra los ciudadanos de cada uno de los países o las personas que han delinquido en esos países con los antecedentes. Porque ingresan a Perú, sacan su visa y no sabemos qué viene detrás. Entonces cada país debe informarnos y debemos compartir esa información. Y podrían trabajar Eso es con la otro CAN tranquilamente, ¿no? Claro, y existe Amiripol, que es una institución creada hace bastantes años atrás que debe funcionar exactamente como Interpol, pero no está funcionando solamente por falta de decisión política. Y entonces esta forma de tener centros de información, de compartir la vigilancia, tener cámaras que nos permitan en los aeropuertos identificar con reconocimiento facial a todos aquellos que pongamos dentro de la misma base de datos, es algo que son decisiones de gobierno nada más y que se pueden fomentar. Además son decisiones y medidas que estrictamente no son tan jurídicas, ¿no? Son casi de sentido común. Pero en lo jurídico, en el Perú se están haciendo cambios importantes al Código Penal, al Código Procesal. La presidenta en su mensaje de 28 de julio, bueno, dio pues a conocer una serie de medidas de este tipo. Algunas de esas medidas también se van a tratar de compartir con los otros países, van a estar en esa línea para de alguna manera afinarlas. Sí, ya llevamos un borrador de las cosas que debemos discutir para no empezar de cero. Y hay proyectos que tendremos que ver, pero lo más importante va a ser compartir las experiencias de cada uno de nosotros. En algunos lugares algo ha funcionado y eso tenemos que hacer que funcione en nosotros mismos. Y de algo tenemos que cuidarnos y tenemos que compartir esos riesgos para que no sucedan en nuestros países. El Colegio de Abogados ha opinado en muchos casos sobre las propuestas de normas legales, algunas de ellas redundantes sobre cosas que ya existían y la mayor parte no ha prosperado, ¿no? Pero para eso estamos, para asesorarlos y para permitir que esas propuestas tengan un sentido jurídico sin quitarle la protección a los ciudadanos. Y hay una campaña internacional que tenemos que hacer entre todos los países, porque en la Organización de los Estados Americanos se crea con dos finalidades. La primera finalidad, la defensa de la democracia y la institucionalidad en cada uno de nuestros países. Y segundo, la defensa de los derechos humanos. Pero la institucionalidad tiene que defenderse y no los derechos humanos que rompan la institucionalidad de un país. Y nos ha pasado a nosotros los peruanos que en el caso del terrorismo se condenaba a un terrorista y después interponían sus acciones y nos ganaban y encima les hemos tenido que pagar a los terroristas. Porque no se ha generado una buena defensa y una buena interpretación jurídica. Tenemos que hacerlo conjuntamente para que la institucionalidad y la defensa de la legalidad sea algo que la Organización de Estados Americanos acepte permanentemente. Y es importante este detalle, Ricardo, porque justamente es un gran dilema que se está impidiendo que los países de la región justamente tengan, como decía, eficacia en la lucha contra la criminalidad.
Claro, y somos nosotros los mismos países que vamos a votar en la OEA. Así es. Entonces hay que crear conciencia de cuál es el sentido correcto jurídico, porque la protección del derecho de uno no puede estar sobre la protección del derecho de todos. Correcto. Decano, me gustaría, ya que el congreso que van a desarrollar se va a realizar en plena posibilidad o en pleno momento en que el Ejecutivo está dictando normas como parte de las facultades que le otorgó el Congreso. El último decreto es el que permite justamente o busca desasignar los penales, que están pero ya repletos de presos. Grilletes electrónicos, para quienes tienen, bueno, el juez va a tener la potestad de decidir siempre y cuando la pena no sea mayor de 10 años. Esta es una buena salida porque en el Congreso muchas veces se ha debatido el tema de grilletes, pero el tema es quién financia, quién paga, porque los grilletes no son gratuitos. Bueno, es que el Estado, así como debe construir hospitales para que nos atendamos, también tiene que construir cárceles para mantener a estas personas detenidas. Y si no tiene el dinero para construir, que es una inversión, podrá tener una menor cantidad de dinero para poner los grilletes. Cuesta mucho más barato tener los grilletes y sacar a aquellas personas que ya están condenadas, pero que han avanzado por lo menos las 2/3 partes de su condena y puedan salir. Pero el problema más grave no está ahí. ¿Dónde está? El problema más grave es que el 80% de la población penal no está condenada. Son gente que está en proceso. Entonces lo que tenemos que hacer son dictar las normas que permitan acelerar los procesos y que se defina la situación jurídica de cada uno de ellos. Estas unidades de flagrancia van a ayudar muchísimo porque a veces tenemos al delincuente que lo atrapan por haber robado un celular, disparado a una persona y huyeron en una furgoneta o en una moto. Se les captura y se va a un proceso de 4 o 5 años. Si los condenamos inmediatamente porque hay elementos abrumadoramente suficientes y se les ha capturado en flagrancia, entonces de una vez definimos su situación y no están solamente en la situación de procesados. Muy bien, muchas gracias, doctor Bazán, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca los resultados de esa declaración de Lima y nos vamos al corte, Ricardo. Así es, y volvemos para hablar con José Luis Madueño, compositor, cantante y productor. Así que esto y mucho más. Ya volvemos.